Bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión de Viernes de Tecnociencias. Hoy tenemos un muy interesante tema que nos presenta Raúl Toribio y este se titula ¿Qué hace diferente a cada elemento químico? Muchas gracias por acompañarnos y ya saben, cualquier duda o comentario, por favor déjenoslos en la caja de comentarios. Adelante, Raúl. Hola a todos, muchísimas gracias Adrián por la presentación. Vamos a hablar sobre qué hace diferente a cada elemento químico. Es un tema muy interesante, espero les guste y vamos a comenzar. Antes que nada tenemos que definir qué es una partícula elemental. Las personas hace muchísimo tiempo definieron que las partículas elementales eran los átomos, ¿vale? Que estos no se podían seguir dividiendo en partículas más pequeñas. Eso sería una partícula elemental. Y se pensaba que los átomos eran estas partículas elementales. Después se descubrió la existencia del electrón, del protón y del neutrón. Y entonces se consideró que las partículas elementales eran estas partículas subatómicas, los protones, neutrones y electrones. Y después, actualmente con el modelo atómico actual, se utiliza mecánica cuántica. No voy a profundizar mucho sobre este tema, pero para que conozcamos que existen partículas más pequeñas que los protones y los neutrones. Existen partículas elementales, que es el modelo actual, y tenemos a los electrones en esta sección, que se llama leptons o leptones. Y tenemos en la parte de arriba de color naranja lo que llamamos quarks. Y resulta que los quarks, específicamente estos dos, que son down y up, que significa arriba y abajo, son los que conforman a los neutrones y a los protones. Entonces, de acuerdo a nuestro modelo atómico actual, los electrones son una partícula elemental, mientras que los neutrones y los protones están formados por partículas elementales. Nos damos cuenta que aparece una partícula up en la parte de los neutrones y dos down igual en la parte de los neutrones. Significa que tiene una partícula elementaria hacia arriba y dos hacia abajo. Y en el caso de los protones, dos hacia arriba y una hacia abajo. Eso significa las partículas elementales. Las partículas subatómicas, en este caso los electrones, neutrones y protones, también se pueden seguir dividiendo, en el caso de los neutrones y los protones, en partículas elementales. Esa es la característica importante. Ahora, vamos a entender un poco de la tabla periódica para saber de qué nos va a servir y qué datos podemos utilizar para reconocer la diferencia entre cada elemento químico. Primero, la tabla periódica nos habla de un número atómico y de una masa atómica. Estos dos datos son muy importantes. El número atómico va aumentando de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, siendo el hidrógeno el primer elemento químico, el helio el segundo elemento químico o de número atómico 2, litio número 3 y así sucesivamente, hasta llegar al 118 que es el oganesón. Bien, hablamos de esto porque lo que define a cada elemento químico no son los electrones, no son los neutrones, sino que son los protones. Cuando nosotros decimos que el hidrógeno es el número atómico 1, significa que tiene un protón y puede estar o no acompañado de neutrones. Resulta que la masa atómica que tiene el hidrógeno es igual a 1. Eso significa que únicamente tiene un protón y un electrón y que no cuenta con ningún tipo de neutrones. Vamos a explicar por qué. Tenemos estas partículas subatómicas y nos dicen que el número atómico de este ejemplo es igual a 5. Por lo tanto, ese número atómico va a representar el número de protones y va a representar a nuestro número de electrones. Pero específicamente al número de protones. Solamente coincide el número de electrones porque son elementos químicos que están en la tabla periódica. Porque cuando tenemos más número o menos número de electrones, estamos hablando de iones positivos o iones negativos que llamamos cationes y aniones. Y entonces la masa atómica aparece en este ejemplo como si fuera de 9. Significa que tiene 4 neutrones. Es decir, la suma de 5 más 4 nos daría esta masa atómica de 9, que se mide en unidad de masa atómica o se abrevia como UMA. Entonces, si nos damos cuenta y suponemos que los protones son los que están en color amarillo, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. El núcleo va a tener 5 protones, por lo tanto es número atómico 5, y no hay ningún otro elemento químico aparte de este que tenga la misma cantidad de protones. Y en el caso de los neutrones será 1, 2, 3 y 4, y de ahí suman los 9, ¿vale? Esa será la masa atómica. Ahora, la razón de que esto se haga de esta manera es porque la unidad de masa atómica, también conocida como Dalton, del protón, del neutrón y del electrón es muy importante. En el caso del protón, la masa atómica es de 1.007 UMA. Si redondeamos este valor y los demás valores del neutrón y el electrón a dos cifras decimales, obtenemos que la masa del protón es de
UMA, la masa del neutrón también de un UMA y la masa del electrón de 0 UMA, porque en el caso del electrón, a partir de la segunda cifra, estos valores ya son muy pequeños. Entonces, por practicidad, se utiliza nada más sumar el número de neutrones con el número de protones para conocer cuál es la masa atómica del elemento químico. Entonces, ya sabemos, los protones hacen que cada elemento químico sea diferente, los neutrones hacen que la masa atómica aumente y los electrones en este caso no se consideran. Vamos a hablar más adelante de ellos, para qué nos van a servir y distinguir ciertas propiedades de cada elemento químico. Entonces, tenemos algo que se llama isótopos. En este caso, tenemos a los tres isótopos comunes del hidrógeno, que será hidrógeno de masa atómica 1, hidrógeno de masa atómica 2, hidrógeno de masa atómica 3. Al de masa atómica 1 lo llamamos protio, al de masa atómica 2 lo llamamos deuterio y al elemento hidrógeno con masa atómica de 3 lo llamamos titrio. Los primeros dos son estables y el otro es inestable. En el caso del titrio es inestable. La razón es la siguiente. Aparte de las partículas elementales como los quarks y los gluones, tenemos fuerzas elementales que van a ser las encargadas de juntar a los protones con los neutrones, así como juntan a las partículas elementales hacia arriba y hacia abajo. Los son los encargados, gluones son los encargados de unir a estas partículas subatómicas. Y resulta que el hidrógeno, unido con un neutrón, perdón, el protón del hidrógeno unido con un neutrón, o ya sea que no esté unido, va a ser estable. La razón es porque ese gluón, vamos a pensar que es como si fuera un pegamento. De hecho, en inglés la palabra glue significa pegamento. Entonces suena muchísimo a gluón, ¿no? Ese pegamento que une a estas partículas subatómicas, al protón y al neutrón, cuando nosotros empezamos a agregar más partículas subatómicas, es como si el pegamento ya no resistiera tanto y entonces van a empezar a desbordarse estas partículas de los neutrones. Y entonces se dice que el elemento químico o el isótopo es radioactivo o es inestable y se llaman elementos químicos isorradioactivos. Bien, hasta el momento, Adrián, no sé si tengamos alguna pregunta o alguna duda en el chat. Hola, por el momento no tenemos ninguna duda. Perfecto. Entonces, vamos a seguir hablando de la tabla periódica. Ya conocemos qué es lo que hace diferente a cada elemento químico. Sabemos que es el número de protones y que los neutrones y los electrones no le dan la identidad al elemento químico. Ahora, los elementos químicos con número atómico 1 hasta el número atómico 92 son aquellos que se presentan de manera normal en la naturaleza. Del 92 en adelante no es muy común obtenerlos, de hecho son sintéticos y cuando se logran obtener son muy inestables. Ahora, tenemos en esta tabla periódica algo que se llama periodos, que son las filas. Las filas vamos a considerar que son la parte horizontal, las columnas la parte vertical. Estas filas que llamamos periodos van a ir del 1 hasta el 7. Ahorita explico más adelante con un modelo atómico el por qué. Van del 1 al 7 y ese 1 a 7 significa lo siguiente. El hidrógeno se encuentra en la fila número 1, lo que significa que tiene una sola órbita. El helio se encuentra también en la fila número 1. El helio resulta que también tiene una única órbita llena de electrones. En el caso de la fila número 2 pasa lo mismo. Cualquier elemento químico que esté en la fila número 2 va a tener dos órbitas. Cualquiera que esté en la fila número 3 contará con tres órbitas y así sucesivamente hasta llegar al 7. Y los que están en la parte de abajo también coinciden. La parte o la primera fila de la sección de abajo tiene seis órbitas, cualquiera de ellos va a tener seis órbitas y los de la fila 7, siete órbitas, ¿vale? Entonces, la tabla periódica nos va a servir para conocer estos valores. Número atómico para conocer el número de protones y en este caso coincidirá con el número de electrones y la masa atómica para conocer cuántos neutrones tiene. Extra, los periodos nos dicen cuántas órbitas tiene el elemento químico. Y la razón de que nos interese cuántas órbitas tiene el elemento químico, lo vamos a ver un poquito más adelante con el modelo atómico de Bohr. Bien, la tabla periódica extra se divide en familias, en la familia A y en la familia B. La diferencia entre estas dos familias es muy importante. Todos los elementos químicos de la familia A vamos a pensar que siguen eh, unas ciertas reglas, ¿vale? Todos los elementos de la familia 1A van a tener en su última órbita un electrón. Entonces podemos hacer lo siguiente. Sabemos que el hidrógeno tiene una órbita y en esa órbita únicamente tiene un electrón porque es un elemento químico de la familia 1A. El litio. El litio cuenta con dos órbitas y en la última órbita cuenta con un solo electrón. Les voy a explicar con otro modelo atómico, que es el modelo atómico de Schrödinger, cómo es que nosotros sabemos esto de los elementos químicos.
para hacer una configuración electrónica. Y por ejemplo, vamos a hablar del rubidio. Si tomamos al elemento rubidio que está en la fila número 5 o periodo 5, significa que tiene 5 órbitas y en la quinta órbita únicamente cuenta con un electrón. Y lo mismo va a pasar en cualquiera de las familias del grupo A. Si tomamos a la familia 2A, cualquiera de estos elementos químicos va a contar con 2 electrones en su última órbita. De la familia 3A, cualquiera de ellos tomará 3 electrones en la última órbita, así hasta llegar a la órbita 7A. Y digo esto porque en el caso de la familia 8A no sucede en todos los elementos. Del neón hacia abajo, todos estos elementos químicos, que son gases nobles, en su última órbita sí van a tener 8 electrones. Y se llaman gases nobles porque ya no se van a combinar con nadie más debido a esta razón. Como ya está completa su última órbita gracias al modelo atómico que explica el cubo de Lewis, que nos dice que un elemento químico necesita 8 electrones en su último nivel de energía para ser estable, entonces ya están estables, no necesitan combinarse con nadie más. Sin embargo, el helio, nos damos cuenta que tiene número atómico 2. Ese número atómico 2, recordemos, es el número de protones y el número de electrones. Entonces va a ser imposible para el helio tener 8 electrones en su última órbita. Sin embargo, la razón de que se encuentre en la última fila es porque también es un gas noble. Y la razón de que sea un gas noble tiene que ver con lo siguiente. Únicamente tiene una órbita. Y resulta que, de acuerdo a unos modelos atómicos, que ahorita vamos a ver más adelante, en la primera órbita únicamente podemos tener máximo 2 electrones. Les voy a explicar esto en un momento. Eso significa que la última órbita del electrón, perdón, del helio, ya está completa y no puede crear por sí solo otra órbita para que lleguen más electrones y juntar 8 electrones. Entonces, como ya está completa la última órbita, en este caso la primera y última órbita, ya no necesita combinarse con nadie más, ya no lo va a poder hacer, ya es estable. Bien. Ahora vamos con los elementos químicos de la familia B. En el caso de los elementos de la familia B, ya no siguen una cierta serie de reglas, sino que todos en su última órbita van a tener 2 electrones. Estos elementos químicos de la familia B son muy interesantes por la siguiente razón. Todos ellos son metales de transición, incluso los que están aquí abajo, pero se suelen clasificar como lantánidos y actínidos, pero siguen siendo metales de transición. Todos estos elementos químicos de la familia B, en cualquiera que nosotros elijamos, en su última órbita va a tener 2 electrones y siempre va a tener 2 electrones. Eso va a ser interesante, ahorita que lo veamos, la razón de por qué pasa y la relación con el modelo atómico y el modelo atómico de Bohr y el modelo atómico de Schrödinger. Antes de pasar a esto, no sé, Adrián, si hay alguna pregunta que tengan las personas. Hola, hola. Todavía no tenemos ninguna pregunta, Raúl. Perfecto. Vale, entonces continuamos. Va, ya que conocemos mucho de la tabla periódica, ahora sí podemos hablar de los modelos atómicos. Y no voy a hablar de todos los modelos atómicos porque nos llevaría un poco de tiempo, pero voy a hablar de dos específicos que nos van a ayudar a poder entender cómo es que los electrones están organizados en cada una de las órbitas de cada elemento químico y por qué van a contar con ciertas propiedades. Primero, el modelo atómico de Bohr le da estructura al modelo atómico de Rutherford. Rutherford descubrió que el núcleo era una parte muy pequeña del átomo. Si nosotros consideramos su medida, sería de un femtómetro. Es decir, esta medida total del átomo es teórica, es aproximada, es de 100 picómetros. Se considera que es de 100 picómetros, de acuerdo a ciertos cálculos teóricos, no se sabe realmente cuál es el diámetro exacto de cada elemento químico, y va variando precisamente en cada elemento químico, pero el número más común teórico es de 100 picómetros, entre 100, 120 o más bajo de 80 picómetros. Esto va a depender de cuántas órbitas están ocupando los electrones y cómo se están moviendo. Ahora, esos 100 picómetros significa que nosotros tenemos la milmillonésima parte de un metro, ¿vale? Un picómetro sería dividir un metro entre un 1 acompañado de 12 ceros. Entonces, es una gran cantidad de ceros, 1.000 millones de ceros. Entonces, un metro lo dividimos en 1.000 millones de partes iguales y tomamos 100 de esas partes y nos va a dar el tamaño aproximado que tiene un elemento químico, un átomo. Si nosotros tuviéramos 1 milímetro, se calcula que pudieran caber 10 millones de átomos en 1 milímetro. Entonces es una cantidad bastante pequeña el tamaño de los átomos. Y entonces, de esos 100 picómetros, vamos a dividir esos 100 picómetros en 1.000 partes iguales y nos va a dar el tamaño que va a tener el núcleo. Debido a que es un tamaño muy pequeño y hay una gran cantidad de masa en el núcleo, se considera que el núcleo es muy denso.
Bien, esto es lo que comenta el modelo atómico de Rutherford, y entonces Bohr le da estructura a este modelo atómico. Nos dice que, claro, el núcleo se encuentra en la parte central y que vamos a tener una cierta cantidad de órbitas, comenzando desde la órbita número 1 hasta la 7, que se llamó K, L, M, N, O, P y Q, ¿vale? Estas órbitas, Bohr las conoce como niveles de energía y nos comenta lo siguiente. Un nivel de energía nos va a dar la interpretación de qué es lo que pasa cuando un átomo, nosotros le ponemos calor o le ponemos electricidad. Cuando agregamos calor o electricidad a un átomo, lo que va a pasar es que los electrones van a tomar esa energía y van a saltar de la órbita interna a órbitas más externas, depende de cuánta energía le estemos transmitiendo. Pero los electrones no se van a poder quedar en esas órbitas o en esos niveles de energía y van a saltar nuevamente a la órbita a donde pertenecían. Y al hacer ese salto se libera un cierto tipo de energía que llamamos fotones. Entonces, ese es el modelo atómico de Bohr. Únicamente nos dice que tenemos una estructura en donde se encuentran los electrones, que va desde la órbita 1 hasta la órbita 7. Y depende de dónde se encuentre el elemento químico en la tabla periódica, el número de órbitas que va a tener. Ahora seguimos con un modelo atómico que es muy interesante, que es el modelo atómico de Schrödinger. Este modelo atómico se hace en conjunto con el modelo atómico de Bohr. En la primera órbita tenemos la órbita K L, M, N, así hasta llegar a la órbita Q. Bien, se supone que la órbita K es la primera órbita o el primer nivel de energía. La órbita L es el segundo, el tercero y así hasta llegar al número 7. Por lo tanto, Schrödinger comenta lo siguiente. Si es la órbita 1, únicamente va a contar con un subnivel de energía. Si tiene, o si es la órbita número 2, va a contar con dos subniveles de energía. Si es la órbita número 3, va a contar con tres subniveles de energía. Y cada subnivel de energía igual tiene que ver con mecánica cuántica. No sé mucho o no soy experto más bien en mecánica cuántica. Entonces, no voy a profundizar mucho sobre este tema, pero la parte en donde nosotros relacionamos al modelo atómico de Bohr con ir del 1 al 7 en el número de órbitas coincide con el modelo atómico de Schrödinger que va desde el 1 hasta el 7 de acuerdo a cuántos subniveles de energía va a tener cada órbita. Así, en la órbita número 7, en el nivel de energía 7, tenemos 7 subniveles de energía, ¿vale? Se llaman subniveles. En el caso del modelo atómico de Schrödinger, y se llaman niveles de energía las órbitas que habla el modelo atómico de Bohr. Y estos niveles o subniveles de energía, más bien dicho, se llaman sharp y se escribe con la letra S, se llama principal, se escribe con la letra P, difuso con la letra D y fundamental con la letra F. Después aparecen otros bloques que de manera teórica así se irían acomodando los electrones, que son el bloque G, el bloque H y el bloque I. Si se dan cuenta, va S, P, D y F, y después de la F sigue la G, después la H y después la I. Este modelo atómico de Schrödinger es el modelo atómico completo, pero nosotros en la actualidad no ocupamos este modelo atómico al 100%, porque no hay elementos químicos que nos puedan ayudar a completar los electrones necesarios para cada órbita. Por lo siguiente, se supone que el primer subnivel de energía únicamente puede tener dos electrones. El siguiente nivel de energía que llamamos P puede tener hasta 6 electrones y va de 4 en 4. 2 más 4 nos da 6, 6 más 4 nos da 10, 14, 18, 22 y 26. Esos serían los electrones que puede tener cada subnivel de energía. Entre más vamos alejándonos del núcleo atómico, más electrones vamos a poder tener en cada una de las órbitas. Bien, y como no hay elementos químicos que ocupen esta cantidad de electrones sumada, de aquí hasta llegar a 98, vamos sumando todos estos valores. No hay electrones con número atómico 400, por ejemplo, es decir, que tengan 400 protones y solo por ser de la tabla periódica también tengan 400 electrones. No ocupamos este modelo atómico al 100%. El que se ocupa es el siguiente. Esta es una regla de las diagonales y llega hasta aquí, el modelo atómico que actualmente utilizamos. Pero si se dan cuenta, aparecen más diagonales y ahorita les explico cómo se utiliza esta regla de las diagonales. Así hasta llegar al bloque I. Aquí tal vez no se note mucho porque está un poco opaco, pero hasta llegar al bloque I nosotros podemos tener una gran cantidad de electrones. Entonces el modelo atómico de Schrödinger que utilizamos para los elementos químicos actuales es el siguiente. Consideramos que en la primera órbita está el bloque S o el bloque Sharp y vamos a únicamente tener cuatro bloques, el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F, sin considerar al bloque G, H o I. Y en cada bloque yo puedo acomodar dos electrones.
después 6, 10 y 14 electrones. Entonces, cada órbita máximo va a poder tener este número de electrones. La primera órbita únicamente puede tener 2 electrones, que es lo que yo les comentaba al inicio en el caso del helio. El helio únicamente tiene 2 electrones y como la primera órbita solamente puede tener 2 electrones, por eso es que es un gas noble. No se considera que pueda crear una órbita por sí solo y acomodar más electrones en esa órbita. Después tenemos las órbitas 4 y 5, donde podemos acomodar 32 electrones, en la órbita 6, 18 electrones, y por último, en la órbita 7, 8 electrones. Y entonces aquí se van a ir combinando los bloques. Si se dan cuenta, va a ir aumentando. Así hasta llegar a la órbita 7, ¿vale? Y aquí le puse unos cuantos colores para identificar cuál era cada subnivel. Este color en gris representa al subnivel S, después el que es rosa representa al subnivel P y así con los demás colores. Bien, entonces podemos hacer una simplificación de nuestro modelo atómico combinando al modelo atómico de Bohr, que nos dice que tenemos 7 órbitas, y combinando al modelo atómico de Schrödinger, que nos dice que tenemos 4 subniveles de energía para los elementos químicos actuales. Y entonces ahí aparece esta regla de las diagonales. Les explico más adelante cómo vamos a ocuparlo. Esta regla de las diagonales la vamos a entender de la siguiente manera. El número que está antes de cada letra significa el número de órbita en el que me encuentro. Por ejemplo, 1 significa que estoy en la órbita 1. Estos números 2 significa que estoy en la órbita 2. Y se dan cuenta, va en el otro sentido de la diagonal. Si hablamos de la órbita 3, todos estos significa que estamos en la órbita 3, ¿vale? Eso representa el número que está antes de cada letra. La letra nos va a decir cuántos electrones le voy a poder poner a cada una de estas órbitas. Y aquí, para recordar cuánto equivale cada letra, se escriben los números como un subíndice, ¿vale? O un superíndice. Entonces, la razón de esto es la siguiente. La tabla periódica está dividida en dos familias, como yo les decía, la familia A, que son estos dos bloques, y la familia B, que son estos otros dos bloques. Resulta que la familia A tiene dos columnas y después aparecen otras 6 columnas. Bueno, si nosotros hacemos la relación, el bloque S únicamente permite tener 2 electrones. Por lo tanto, solo puedo tener 2 columnas donde yo puedo acomodar elementos químicos, donde la última sección donde yo tomé electrones fue del bloque S. Igual, les explico un poco más adelante cómo se utiliza esto. Después tenemos al bloque P. Este bloque P máximo puede tener 6 electrones y por eso tenemos 6 columnas. Columna 1, columna 2, 3, 4, 5 y 6. Aparece el bloque D, donde podemos tener 10 electrones y nuevamente podemos contar del 1 al 10 y ese es el número de columnas que va a tener ese bloque. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ese es el número de columnas que tiene. Y por último, el F va a llegar del 1 hasta la columna 14. Por eso es el acomodo, por eso tiene ese acomodo, nuestra tabla periódica. Se va dividiendo en bloques. El bloque S, que puede tener 2 columnas, porque únicamente puede tener 2 electrones. El bloque P, que puede tener 6 columnas, porque va a representar el acomodo de 6 electrones. El bloque D, 10 columnas, porque representa el acomodo de 10 electrones. Y por último, el bloque F, 14 columnas, por lo mismo. Interpretación del modelo atómico de Bohr-Schrödinger. Bien, si nos fijamos, este elemento químico que está aquí representado tiene 2 órbitas. Se ven muchísimos círculos, pero lo vamos a entender como que únicamente tiene 2 órbitas. Y quiero que recuerden lo siguiente. En la primera órbita únicamente puedo tener 2 electrones. Si ahora yo combino la segunda órbita, donde hay 2 subniveles de energía, es decir, el subnivel de energía S con el subnivel de energía P, donde el subnivel de energía S tiene 2 electrones y el P tiene 6 electrones, en total suman 8 electrones. Y suponiendo que estamos hablando del elemento químico neón, que va a tener 8 electrones en su última órbita, vamos a contarlo. Lo que está en color azul y lo que estoy dibujando ahorita es el primer electrón que tiene la primera órbita. El siguiente electrón que estoy dibujando es el electrón que tiene, el segundo electrón que tiene la primera órbita. Ahora, en la segunda órbita son las órbitas que están en color naranja. Y estas órbitas, vamos a contar. 1, 2, llevamos 2 electrones. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. Entonces, si nos damos cuenta, el modelo atómico de Schrödinger nos va a decir cómo llenar las órbitas, o bueno, cómo se están acomodando los electrones en las órbitas de cada elemento químico. Y ahí es donde aparece la aplicación. Vamos a hacer unos ejemplos de cómo utilizar
este modelo atómico de Schrödinger combinado con el modelo atómico de Bohr para ejemplificar por qué cada elemento químico tiene una distribución de electrones muy distinta. Y ahora sí, ya que sabemos que en la tabla periódica tenemos un número atómico que representa el número de protones y el número de electrones, y una masa atómica que representa el número de neutrones, y de ahí sabemos que existen dos familias donde la familia A sigue ciertas reglas, la familia B, cualquier elemento químico tendrá dos electrones, entonces les puse en su última órbita, entonces les puse unos ejemplos del oxígeno y del titanio. El oxígeno pertenece a la familia A, el titanio pertenece a la familia B, para explicarles por qué se sigue esta serie de reglas en la familia A y por qué cualquier elemento químico de la familia B cuenta con dos electrones en su última órbita. Y vamos a comenzar. Esta que era la regla de las diagonales, o que es la regla de las diagonales que yo les comentaba, nos va a servir para lo siguiente. Imaginemos por un momento que nosotros tenemos un cine y en ese cine tenemos ciertas butacas. Resulta que esta tabla o regla de las diagonales me va a decir cómo ir acomodando a cada persona que llegue al cine, en qué fila la voy a acomodar y cuántas personas voy a ir poniendo por cada fila. Máximo, nuestra sala de cine tiene 7 filas. Es decir, la sala de cine serían las órbitas que puede llegar a tener máximo un elemento químico, en este caso 7. Hay elementos químicos actuales que ya cuentan con 8 órbitas y siguen la misma regla de las diagonales. Ahí sí se ocupan todos los bloques. Ahora, el número que esté antes de la letra me va a decir en dónde debo de poner a esa persona. Si en la primera fila, si en la segunda fila, si en la tercera fila, etcétera. Y el número de arriba me va a decir cuántas personas debo de poner en la primera fila. Y este número atómico, que en el caso del oxígeno el número atómico es de 8, me va a decir cuántas personas van a llegar, es decir, cuántos electrones debo de acomodar en todas las órbitas, en toda esa sala de cine. Y recuerden, la forma de hacerlo es con la regla de las diagonales. Entonces, vamos a ver. En la primera fila voy a acomodar a las primeras dos personas que lleguen. Por lo tanto, aquí va a haber una persona o un electrón en este caso y un segundo electrón. Bien, después sigo avanzando con la regla de las diagonales y me va a decir, en la segunda fila acomoda nuevamente a dos personas. Aquí va a haber una persona y aquí van a haber dos personas. Hasta ahorita ya llegaron cuatro de las personas, cuatro de las 8 personas que iban a llegar. Recuerden que íbamos a tener 8 personas, haciendo la analogía de que las órbitas son las filas que tiene una sala de cine y el número atómico, que son 8 electrones, en este caso, son 8 personas que van a llegar a esa sala de cine. Bien, ya que pusiste a 2 personas en la segunda fila, lo que vas a hacer es irte a la segunda fila nuevamente y puedes acomodar máximo en esa segunda fila otras 6 personas, en caso de que llegaran a llegar 6 personas. Pero si nos damos cuenta que ya llevamos a una persona, dos, tres y 4 personas, y en total van a llegar 8. Eso significa lo siguiente: no voy a necesitar ocupar los 6 electrones que tenga el bloque P disponible para que yo los llene en la órbita, sino que me hacen falta únicamente 4 personas o 4 electrones. Por lo tanto, únicamente vamos a poner uno, 2, 3 y 4. Y resulta que el elemento químico de oxígeno de esa manera está acomodado sus electrones en la última órbita. Y quiero que vean lo siguiente. Aquí ya hay una ejemplificación muchísimo mejor. Nos dice, ok, el primer electrón es este, el segundo está en la primera órbita. Del electrón 3 al electrón 8 van a estar en la segunda órbita. Y quiero que recuerden dónde se encuentra el oxígeno en la tabla periódica. El oxígeno se encuentra en la familia 6A. Resulta que cualquier elemento químico que esté en la familia A, y específicamente si yo conozco en qué número de familia A se encuentra, en este caso en la familia 6A, cualquiera de todos estos elementos químicos en su última órbita tendrá 6 electrones, porque nos damos cuenta que en la última órbita solo ocupamos 6 electrones para completar el número atómico de 8, en el caso del oxígeno. Bien, hasta ahorita, ¿habrá alguna pregunta o alguna duda, Adrián? Si nos podrías confirmar. Sí, claro, ya tenemos dos preguntitas. La Perfecto. primera nos dicen, ¿las propiedades de las sustancias dependen de los electrones y de las órbitas que tienen? Ok, esa pregunta va a estar ahorita resuelta con unas diapositivas que vienen un poco más adelante. Tiene más que nada que ver con la forma en la que se están uniendo los elementos químicos y las estructuras moleculares que forman. Viene un ejemplo un poco más adelante, igual vamos al final ver un experimento para que se ejemplifique un poco mejor esto. Entonces, sí va a depender de cuántos electrones tengan en la última órbita y ahorita les doy un ejemplo en el caso de los metales y del oxígeno. Eh,
¿Cuál sería La la otra, segunda la otra pregunta? preguntita que tenemos es, entonces, en las columnas me dicen cuántos electrones tienen esos elementos. Exacto. En el caso de la, déjenme regreso aquí. En el caso de la familia A, si tú te encuentras en la familia 1A, cualquier elemento químico que esté en la familia 1A en su última órbita va a tener un electrón. Sin embargo, el número total de electrones se sabe por el número atómico. Si el número atómico es de 1, tiene un electrón. Si el número atómico es de 60, tiene 60 electrones. Ahora, solo esto pasa en la familia A. En la última órbita únicamente vas a tener el número de familia al que corresponde. Por ejemplo, en la familia 2A únicamente vas a tener 2 electrones en la última órbita para cualquiera de estos elementos químicos. En la familia, digamos, 5A, por ejemplo, todos estos elementos químicos, el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio, bismuto y moscovio, van a tener 5 electrones en su última órbita porque pertenecen a la familia 5A. Entonces, eso pasa en el caso de la familia A, pero en el caso de la familia B, cualquiera de ellos que estén en la familia B, los que están aquí en color azul y los que están aquí abajo, también entran en la familia B, nada más que estos no tienen número de familia y los que están en color azul sí cuentan con un número de familia. Esos elementos químicos, cualquiera de ellos va a tener en su última órbita 2 electrones y se llaman metales de transición. Ahora, esto lo voy a juntar con la pregunta inicial, la primera pregunta con la segunda pregunta, para explicarles algo que pasa en el caso de los metales. Los metales, déjenme voy a tratar de predicar, los metales, específicamente los metales de transición, suelen oxidarse con el oxígeno. De ahí viene la palabra de oxidación. Muchos de los materiales se suelen oxidar. Por ejemplo, si dejamos una tuerca, se suele oxidar por la presencia de oxígeno. El oxígeno es el mayor agente oxidante. De hecho, los mayores agentes oxidantes no solo es el oxígeno, sino el nitrógeno, el oxígeno y el flúor son los elementos químicos que más oxidan a las cosas. Pero la razón de que lo llamemos oxidación es porque el oxígeno está más presente en nuestra atmósfera, que es el ambiente donde nosotros nos encontramos. Y ahora quiero que piensen en lo siguiente. Todos estos elementos químicos en su última órbita tienen 2 electrones. Resulta que el oxígeno en su última órbita tiene 6 electrones. Y al inicio yo les comentaba que hay un modelo atómico que se llama cubo de Lewis y es una representación gráfica de cómo se ve eh, el acomodo de los electrones cuando juntamos elementos químicos para que esos electrones sumen 8 en su última órbita. Y les comentaba, los gases nobles, a partir del neón hacia abajo, los gases nobles en su última órbita cuentan con 8 electrones. Esos 8 electrones van a hacer que el átomo ya sea estable. No importa si en su última órbita pueden caber más electrones. Como ya tienen 8, ya son estables. Porque, por ejemplo, en la segunda órbita caben 8 electrones, en la tercera caben 18, y a pesar de que no tenga los 18 electrones o que no esté completa su órbita, sí va a ser estable, porque lo único que se necesita es que en la última órbita haya 8 electrones. Entonces, la razón de que el oxígeno sea el causante de que los metales o la mayoría de los metales se oxiden es precisamente porque el oxígeno, al tener 6 electrones, va a buscar 2 de ellos. Y quienes se lo van a entregar son los metales, porque los metales, como únicamente tienen 2 electrones, vamos a pensar o vamos a hacer la analogía de que les da flojera ir a buscar 6 electrones. Entonces, mejor si encuentran a un elemento químico que tenga 6 electrones, pues se los van a regalar para que esos 6 electrones también les pertenezcan a ellos. Entonces se van a como compartir los electrones y el oxígeno va a tomar esos 2 electrones y en total van a juntar 8 electrones y eso va a formar a nuestros enlaces químicos y más adelante vamos a hacer una explicación sobre cómo al juntar elementos químicos nos dan diferentes propiedades de la materia. Hasta ahorita vamos a seguir con el siguiente ejemplo del titanio y hacemos otra sección de dudas por si llegaron a surgir nuevas dudas un poco más adelante. Bien, en el caso del titanio tenemos el número atómico 22. Este número atómico de 22, nuevamente tenemos que seguir esta regla de las diagonales para saber cómo ir acomodando los electrones en cada órbita. Recuerden, hacemos la analogía de que tenemos 22 personas esperando entrar a una sala de cine y la forma en que nosotros vamos a ir acomodando a esas personas va a ser de esta manera, donde el primer número representa a la fila donde voy a poner a la persona y el número de arriba me va a decir cuántas personas voy a poner en esa fila. Entonces comenzamos en el caso del titanio. En la primera fila colocamos a 2 personas. Y como ya es un número atómico algo grande, vamos a seguir llevando el conteo de cuántas personas hemos metido. Ya llevamos 2 personas. Seguimos avanzando en esta diagonal y nos dice que puedo volver a meter 2 personas, pero ahora en la segunda fila. Es decir, en la segunda órbita vamos a poner 2 electrones.
Bien, seguimos avanzando y nos van a decir que ahora puedo poner 6 electrones en la segunda órbita. ¿Ok? Vamos a poner aquí a los 6 electrones. Y en total, ahorita llevamos 2 electrones de la primera órbita y 8 electrones de la segunda órbita. Llevamos hasta ahorita 10 electrones. Nos hacen falta otros 12 electrones. Entonces, voy a seguir acomodando a mis electrones según lo siguiente. A la tercera fila le vamos a poner 2 electrones. Aquí está el primero, aquí está el segundo. Después, seguimos avanzando y me dice que a la tercera órbita le voy a poner 6 electrones. Y nuevamente le vamos a poner 6 electrones. Y en total, llevábamos ahorita 10 electrones, acabamos de acomodar 8 electrones, que son estos 2 electrones más los otros 6, nos va a dar como tal 8 electrones más, por lo tanto, hasta ahorita ya llevamos acomodados 18 electrones. Nos hacen falta 4 electrones, y aquí viene la parte importante. El titanio es un metal de transición, todos los metales de transición son la familia B, y cualquier elemento químico de la familia B, la razón de que tenga 2 electrones en la última órbita, cualquiera de ellos es la siguiente. Después de la tercera órbita, si se dan cuenta, todavía me hace falta terminar de llenar la tercera órbita, pero me voy a saltar a la siguiente, que es la órbita número 4. Y en la órbita número 4 me dicen, acomoda a 2 personas. Entonces voy a acomodar a la primera persona, a la segunda persona, ahí ya están mis 2 electrones. Y entonces te vas a regresar a la tercera fila y vas a poner, o tienes la posibilidad de poner, otros 10 electrones. Ahorita en la cuarta fila le pusimos 2 electrones, entonces en total ya llevamos 20 electrones. Vamos a sumarle otros 2 electrones. No vamos a ocupar los 10 que tienen total disponibles. Digamos que la fila número 3 tiene 18, perdón, tiene 32 asientos disponibles. No, perdón, sí, 18. Tiene 18 asientos disponibles y de esos 18 no voy a ocupar todos. Me dicen que van a llegar 22 personas y hasta ahorita nada más voy a necesitar ocupar 10 de esos asientos. Entonces, como nada más me hacen falta acomodar a 2 personas y hay 10 asientos, lo podemos poner en cualquier sitio. Entonces, nada más van a ocupar 2 asientos. Me sobran otros 8 asientos, por si acaso tengo un elemento atómico de número 23, pues ocuparía un asiento más o tendría un electrón más en la tercera órbita. Y ahora quiero que se fijen en lo siguiente. El último bloque de donde nosotros tomamos electrones fue el bloque D. Y resulta que en la última órbita hay 2 electrones, porque yo primero me tuve que saltar de la órbita 3 a la órbita 4, empezar a llenar la cuarta fila o la cuarta órbita, para después regresarme a terminar de llenar la tercera fila. Entonces, la razón de que los elementos de la familia B en su última órbita tengan cualquiera de ellos 2 electrones es esta. El acomodo de órbitas o de electrones en las órbitas no va seguido, es decir, yo no termino de llenar la primera órbita, después me salto a la segunda, después a la tercera, a la cuarta, a la quinta, sino que va de una forma desordenada, que realmente no es desordenada, sino que sigue el orden que lleva la regla de las diagonales. De las diagonales. Ahora, identifiquemos dónde se encuentra el elemento químico titanio. Aquí bueno, extra, antes de pasar a dónde se ubica, aquí hay una mejor representación de cómo se ven los electrones. Aquí viene cada uno de sus números, del 1 hasta el 22. Y de esa manera se fueron poniendo los electrones en cada una de las órbitas. Fue justo lo que acabamos de hacer. Ahora sí, vamos a identificar dónde se encuentra el titanio en la tabla periódica. Tenemos que el titanio está en la familia B y de esta familia B, nosotros sabemos que esa familia B es el bloque D. Y quiero que se fijen, la razón de que diga 3D, esta fila, que es la primera donde aparecen los elementos de transición, dice 3D porque fue el último bloque donde nosotros tomamos electrones. Bien, no se rían si haya alguna pregunta. Sí, tenemos dos preguntas. Ujú. Una nos la estabas resolviendo y nos pregunta cómo se completa el octeto de cada elemento y cómo se realiza la estructura de Lewis. Ok, eh, la forma en la que se va a completar el octeto estable de cada elemento va a ser de la siguiente manera. Nosotros no necesariamente tenemos que juntar elementos que en su última órbita sumen 8, es decir, 3 más 5 sumaría 8 y no por eso cualquier elemento químico que tenga 3 electrones y cualquiera que tenga 5 electrones se van a sumar, sino que a veces podemos ocupar números más grandes. Por ejemplo, el oxígeno se suele unir con otros oxígenos para formar la molécula diatómica de oxígeno, que es lo que nosotros respiramos. Y el oxígeno en ambos casos tiene 6 electrones en su última órbita, como lo veíamos.
Ay, perdón, ahí le puse un 1. Tiene 6 electrones en su última órbita, como ahorita lo veíamos. Eso significa que cierta cantidad de electrones se va a agrupar con otro electrón y van a formar un enlace doble, van a formar un enlace triple, y la mayoría de enlaces dobles y triples suelen suceder precisamente en moléculas diatómicas. Tenemos 7 moléculas diatómicas en la tabla periódica. Disculpen que se los represente aquí en esta tabla. Dejen, borro rápido lo que aparece aquí. Y entonces les explico. Las moléculas diatómicas que en ciertos casos suelen unirse con enlaces dobles o enlaces triples son aquellas que son el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, todos estos en su última órbita tienen 7 electrones. No necesitamos juntarnos con un elemento químico que tenga un electrón. Suele ser muy común, pero, por ejemplo, un flúor con 7 electrones en la última órbita se va a unir con otro flúor con 7 electrones en la última órbita para formar un enlace doble o un enlace triple. Y esto va a depender de cómo sea la estructura de Lewis. Más adelante viene una imagen, les explico o les aviso cuando aparezca la estructura de Lewis para que sepan cómo identificarlo y les describo rápidamente cómo se va a formar esta estructura. Entonces, para la primera pregunta, la razón es que no hay como tal una cierta regla. La mayoría de veces los elementos se suelen dividir de esta manera. Todos estos son no metales y de esa manera los consideramos, incluyendo al hidrógeno, y todos los demás que estén de este lado van a ser los metales. Entonces, muchas veces se suelen unir metales con no metales, pero suele suceder el caso de que se unen no metales con no metales o dos veces un metal con un metal, ¿vale? Ahorita les explico estos tipos de enlaces, vienen un poquito más adelante y espero haber resuelto la primera duda sobre el octeto estable. Ahora sí, vamos a continuar y les voy a hablar de estos fenómenos de la materia. Los fenómenos de la materia suelen ser tres. Los fenómenos físicos son aquellos que no cuentan con un cambio en la estructura interna de la materia. Es decir, son cambios donde yo, por ejemplo, tengo mezclas. Podemos tener agua, podemos tener sal, los mezclamos y el agua va a seguir siendo agua, la sal va a seguir siendo sal, porque no hay un cambio en la estructura de la materia. Ahora, en los fenómenos químicos sí hay un cambio en la estructura de la materia y a eso lo conocemos como una reacción química. Ya cuando yo junto, por ejemplo, hidrógeno con oxígeno para formar agua, el hidrógeno ya no se comporta exactamente igual como lo haría si no estuviera junto con el oxígeno. Entonces, ya ahí hubo un cambio en la estructura interna de la materia. Y existen fenómenos alotrópicos, y ahorita les voy a explicar los enlaces químicos y la estructura de Lewis para que sepamos por qué cambian las propiedades de la materia a pesar de que unimos elementos químicos del mismo tipo. Y los fenómenos alotrópicos, aquí viene la definición, nos dice que son la propiedad de los elementos químicos que pueden formar estructuras moleculares diferentes. Esta definición de alotrópico nos dice, de una manera más sencilla, que tú puedes tener un elemento químico que se presente de diferentes maneras en la naturaleza. Por ejemplo, el carbón se suele utilizar o se suele presentar como grafito, como grafeno, como diamante y de otra manera, se me olvidó cuál es la otra forma en la que se presenta el carbono. Y, por ejemplo, el oxígeno, yo ahorita les comentaba, el oxígeno que respiramos es un oxígeno diatómico. Diatómico significa que tiene dos átomos. Bien, es decir, tiene dos átomos del mismo, no importa si es del mismo o de diferente tipo, y en este caso diatómico porque son dos oxígenos unidos. Sin embargo, el ozono, por ejemplo, que es un gas de efecto invernadero, el ozono tiene tres oxígenos unidos. Y ahorita viene la explicación de cómo se unen. Son unos ejemplos que puse aquí y ahí viene estructura de Lewis, que es esto de acá. Un ejemplo del fenómeno alotrópico es del que yo ahorita les hablaba. Tenemos ozono, son tres oxígenos unidos, y tenemos oxígeno diatómico, que son únicamente dos oxígenos unidos. La estructura de Lewis es la siguiente. Como tú ya sabes cuántos electrones hay en la última órbita, en este caso el oxígeno únicamente va a tener 6. Si nos damos cuenta, aquí hay 6 electrones en cada uno de ellos. Los puse con diferente color para que se identificara cómo es la forma en la que se unen. Y vamos a comenzar con este, que tiene únicamente 2 electrones. Perdón, dos átomos, que es el oxígeno diatómico. Cuando tú tienes 6 electrones en cada uno de ellos, si los sumaras te daría 12 electrones. Y en la última órbita no vamos a poder tener 12 electrones para que eso sume 8, sino que lo que se suele hacer es lo siguiente. Esto se agrupa en, por ejemplo, un electrón
de un átomo de oxígeno con otro electrón de otro átomo de oxígeno, imaginémonos que se están dando la mano para formar el enlace químico. Entonces, vamos a considerar que es únicamente uno de los electrones. Se van a ir siempre juntos, van a ir de la mano. Entonces, vamos a contar. Si aquí hubiera una agrupación de electrones, vamos a considerar que es un solo electrón, dos electrones, tres electrones, cuatro electrones, cinco electrones y seis electrones. Extra, cada una de estas agrupaciones suma 8. O bueno, tiene dos electrones, entonces van a sumar 8. Bien, la primera agrupación va a ser, aquí hay un electrón, tiene 1, tiene 2, tiene 3, aquí va a tener 4. Esos 4 electrones más los otros 4 que listamos aquí, de cómo se van a ir juntando los electrones en parejas, van a sumar, ok, aquí tienes 2 electrones, es la primera agrupación. En la segunda agrupación tienes 2 electrones también. En total ya sumaron 4. Y esos 4 electrones más los otros 4 que están aquí afuera, que no están agrupados, te va a dar 8. Entonces, si nos damos cuenta, es como si siguiera conservando la misma propiedad el oxígeno, porque va a seguir teniendo como si fueran 6 electrones, nada más que 2 de ellos van a estar agrupados, y ese 2 agrupaciones que ahorita notamos al inicio, dejen borro unas cuantas cosas, las primeras 2 agrupaciones que pusimos al inicio, significa que como hay 2 agrupaciones, tienes un enlace doble. Y la forma de representar la estructura de Lewis es como lo acabamos de hacer, nada más que estos electrones se ponen como si fueran puntos o cruces para diferenciarlos y no tener que utilizar diferentes colores, como en el caso que yo lo hice. Entonces tienes 2 agrupaciones y eso significa que vas a tener un enlace doble. Extra. En el caso del ozono, se suelen unir de la siguiente manera. Tenemos nuevamente 6 electrones. Aquí hay 2 agrupaciones, 1 y 2, siguen sumando 6 grupitos, pero aquí hay 2 electrones más 2 electrones nos da 4, más los otros 4 que están aquí afuera, suman 8. Este primer oxígeno ya tiene 8 electrones en su última órbita. El segundo oxígeno también debe de juntar 8 electrones en su última órbita para poder ser estable. Y entonces vamos a hacer lo mismo. Tenemos nosotros la agrupación de 2 electrones cada uno. Y ahora vamos a contar. Ya hay 4 electrones en total, 5, 6, 7 y 8. Los de color azul son los electrones que tiene cada, que tiene el segundo oxígeno. Y la razón de que aparezcan en azul todos ellos y no haya ninguno rojo agrupado con este oxígeno es por lo siguiente. Si nosotros queremos hablar del compuesto químico ozono, bueno, ese ozono necesita forzosamente que no haya un enlace entre los electrones de uno de los oxígenos con otro de los electrones del segundo oxígeno. Porque si lo hubiera, entonces tendríamos una molécula que se va a comportar como un ion, porque formarían posiblemente algún enlace doble y entonces le van a faltar electrones a el último oxígeno que nosotros agreguemos. Tiene una explicación un poco más amplia. Vamos a continuar para terminar de explicar todo lo que queremos ejemplificar sobre por qué se diferencian los compuestos, pero espero haya quedado un poco clara cómo se usa la estructura de Lewis. Entonces, no siempre necesitamos juntar 8 electrones, 2 más 6 que nos dé 8, sino que podemos juntar 6 más 6 electrones que nos da 12, pero irlos agrupando de una manera que en total cada órbita, o bueno, la última órbita de cada elemento químico junte 8 electrones. Bien, ahora sí, en el caso del carbón, esta es una estructura molecular en el caso del oxígeno, pero en el caso del carbón, nosotros como nada más vamos a usar el carbón para generar grafito o generar diamante, si ustedes buscan la fórmula química del grafito, les va a salir nada más la letra C. Esa letra C significa que el grafito está hecho de puro carbón. Y el diamante, también la fórmula química es C, nada más. Son puros carbonos unidos uno con otro. Y por eso no tenemos aquí como tal una molécula. Todo lo que están viendo que son esos circulitos son puros átomos de carbono. En el caso del carbón, la estructura molecular del grafito y del diamante, el grafito no es transparente. El grafito es como lo que utilizamos en los lápices. No es transparente, como tal es oscuro. Y les explico ahorita por qué. Mientras que el diamante sí es transparente. La razón de que el diamante sea transparente y el grafito no es la siguiente. Cuando ustedes tienen una estructura cúbica o que fuera rectangular, de cualquier forma, no importa si es un cubo que esté un poco, ¿cómo decirlo? Que no esté con ángulos de 90 grados, sino que dos de sus ángulos sean diferentes a los otros dos de sus ángulos, de esta manera.
y lo proyectan de manera tridimensional, o si tuvieran un lado más largo para formar un rectángulo de la misma forma, o de cualquier manera que ustedes junten 8 vértices, ¿vale? Suelen generarse estructuras cristalinas de cualquier tipo, no solo en el diamante. Ustedes pueden tener diferentes tipos de piedras. Hay piedras que son transparentes y piedras que no lo son. Y la mayoría de piedras está formada de silicatos. Bueno, en este caso, los silicatos son el elemento químico silicio con 4 oxígenos alrededor, pero en el caso del diamante son puros carbonos. De la forma en la que se van acomodando estos silicios o estos silicatos, nos va a decir si el elemento o bueno, la roca que nosotros tengamos va a ser transparente o no. Entonces, el diamante junta esta estructura, digamos, tridimensional de un cubo y por eso es transparente. Y la mayoría de estructuras cristalinas funcionan de esta manera. Y en el caso del grafito forma una estructura hexagonal y esas estructuras hexagonales se van juntando en una sola capa y después una capa se pone arriba de otra capa, porque nosotros vamos a tener unas fuerzas electrostáticas que van a juntar esas capas y estos espacios huecos, va a haber espacios huecos donde va a ser muy fácil que los electrones puedan pasar. Y esa es una característica que tiene el grafito. El grafito conduce la electricidad gracias a ese espacio que hay entre cada una de las capas, que se encuentra separado a cierta distancia por las fuerzas electrostáticas que presentan. Y el diamante, pues es transparente y no conduce la electricidad precisamente porque no hay una estructura de capas que deje pasar a los electrones. Más o menos este concepto se utiliza en las baterías de litio, pero es un tema un poquito diferente. José, Ahora, sí, Raúl, tenemos ya un poco tiempo. No sé si quieres responder las últimas preguntas sí, sí, o sí, si nos adelante. quieras enseñar el experimentito que tienes por ahí. Ok, También estaría muy bien. sí, sí. Vamos a hacer el experimento y con este seguramente van a quedar resueltas varias dudas. Para poder hablar del experimento, les voy a decir lo siguiente. Las moléculas suelen unirse de maneras distintas, perdón, suelen unirse de maneras distintas de acuerdo a cómo nosotros tengamos las fuerzas moleculares. Por ejemplo, déjenles vuelvo a compartir pantalla para que vean el experimento, ¿vale? Ahí ya tenemos el experimento. Con estos vasos de precipitados vamos a hacer el experimento. Y vamos a utilizar dos compuestos muy comunes, que son el agua oxigenada y que son el alcohol, ¿vale? El agua oxigenada y el alcohol, ambas contienen oxígeno y contienen hidrógeno. El oxígeno y el hidrógeno se llevan muy bien y suelen generar estructuras de puente de hidrógeno. Y esas estructuras al final generan que el hidrógeno y el oxígeno presente un dipolo. Un dipolo significa que cuando tú unes dos moléculas pueden funcionar como un imán, una parte positiva, una parte negativa. Y va a haber cierta polaridad. El hidrógeno, suponiendo que fuera positivo, se va a unir o se va a juntar con una molécula que tenga un oxígeno, porque de esa manera va a funcionar la polaridad. Entonces, vamos a utilizar el agua oxigenada y vamos a utilizar el alcohol. Los puse en un envase más pequeño para que sea más fácil de vaciar aquí en los envases. Entonces, en el primer envase vamos a tener alcohol, ¿vale? Ahí ya vertemos un poco de alcohol. En el segundo envase vamos a tener agua oxigenada y seguramente esto nunca lo hayan visto en ningún sitio, pero lo que va a pasar es algo medio extraño y nos va a servir para entender las fuerzas que existen de dipolo, estas fuerzas de dipolo que funcionan como si fueran imanes. Voy a quitar por un momento los vasos de precipitados para poner un envase y que podamos observar qué es lo que va a ocurrir. Bien, vamos a poner agua oxigenada y alcohol. Voy a vaciar primero el alcohol. No hay relevancia en el orden, pero por comodidad hacemos primero el alcohol. Ahorita le voy a poner colorante porque seguramente no vayan a ver nada. Entonces ahí está vaciado el alcohol y vamos a vaciar el agua oxigenada y vamos a fijarnos en qué es lo que pasa cuando nosotros conseguimos juntar a estos dos compuestos. Ahí está el agua oxigenada. Lo voy a llevar un poquito más para acá. Ok, nos hizo falta un poco, entonces voy a tomarla directo del envase para que se junte con el alcohol que nosotros tenemos. Vamos a guiarlo un poco. Y ok, ahí en teoría ya se están juntando. No se nota nada porque evidentemente son transparentes, pero vamos a agregar un poco de colorante artificial para que noten qué es lo que pasa. Lo que está pasando es que los enlaces moleculares de cada uno de ellos se están acomodando. Entonces los líquidos empiezan a vibrar. Si se dan cuenta, yo no tuve que hacer nada para que el colorante se distribuyera en todo, en ambos líquidos. De hecho, solo se está distribuyendo en donde hay agua oxigenada. El alcohol y el agua oxigenada no se llevan muy bien.
muchas veces cuando tenemos estos dos compuestos y queremos identificar cuál es cuál, solemos poner, por ejemplo, sin necesidad de olerlo, evidentemente, solemos poner agua y al agua le ponemos un poquito de alcohol y vamos a ver que si hay algo cerca de esa gota de alcohol que le estamos poniendo, se va a repeler. Entonces el agua oxigenada tampoco se lleva con el alcohol. Y lo que sucede es, posiblemente aquí no se siga viendo, es que nosotros, al momento de juntar el agua oxigenada con el alcohol, esas fuerzas de dipolo van a empezar a buscar con quién unirse, con qué oxígeno o con qué hidrógeno unirse. Y entonces voy a poner un poquito más de alcohol. Y si se dan cuenta, no hay forma de que el alcohol se una a lo que tiene colorante. Lo que tiene colorante únicamente es agua oxigenada y no se unen, se repelen y empiezan a vibrar. Si gustan ver igual este experimento a más detalle, pueden visitarnos a los pilares. En los pilares tenemos algo que se llama Kit de Fuga a la Oruga, que incluye unos ciertos experimentos. Entonces, con el tallerista del Club de Ciencias pueden ver este tipo de experimentos. En mi caso, yo estoy en Pilares Glorieta de los Insurgentes, Pilares Renovación y Pilares Guelatao. Por si gustan en algún momento ver el experimento o hacerlos ustedes mismos, junten agua oxigenada, junten alcohol y van a ver cómo se van a empezar a vibrar. Esos dos líquidos únicamente choquen, van a empezar a vibrar como si estuvieran saltando, porque van a ser las fuerzas moleculares de dipolo que van a estar acomodándose. Dicho esto, pues ahora sí terminamos, Adrián. Muchas gracias por Muchas gracias a ti, apoyarnos. Raúl. Estuvo increíble tu plática. La verdad es que hay cosas que yo soy químico y cosas que no sabía de la tabla periódica. Súper bien. Muchas gracias a todos los que nos comentaron sus dudas. Algunas quedaron pendientes. Te invito a que al ratito pases y nos des respuesta en los comentarios. Y pues muchas gracias a todos los que estuvieron sintonizándonos. Hasta luego. Nos vemos. Muchísimas gracias. Ahorita respondo a las preguntas que quedaron pendientes.